Buenos días, mi nombre es Daniel Cortés. Hoy voy a hablar sobre la tarea que se realizó en rehabilitación cardiopulmonar. El tema es el análisis fisiopatológico de un caso clínico, cuyo caso clínico es el siguiente. Paciente masculino, o sea, paciente hombre de 58 años, fumador activo con diagnóstico reciente de EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica y antecedentes de hipertensión arterial. Acude a fisioterapia por pérdida de el aire, o sea, disnea, a medida de un esfuerzo medio. De defensas y sustratos. El tabaquismo produce daño progresivo sobre los cilios de la vía respiratoria, extrapulmonar e intrapulmonar. Los cilios son estructuras encargadas de movilizar el moco y eliminar partículas, bacterias y sustancias tóxicas al inhalar. Cuando estos cilios se destruyen o disminuyen su movimiento, se altera el mecanismo de limpieza mucosa, provoca acumulación de secreciones y aumenta el riesgo de infecciones respiratorias frecuentes. El humo del cigarrillo genera inflamaciones crónicas y daños en los neumocitos tipo 2, células responsables de producción surfactantes pulmonares. El surfactante disminuye la tensión superficial de la alveolos para evitar su colapso durante la expiración. El problema del espacio muerto. El espacio muerto es el volumen de aire que entra en las vías respiratorias, pero no participa en el intercambio gaseoso. El espacio muerto anatómico sería la nariz, faringe, laringe, tráquea y bronquios. El espacio muerto alveolar es diferente. En pacientes con EPOC, la destrucción del tabique alveolar produce zonas ventiladas, pero sin adecuada perfusión sanguínea. Es decir, el aire llega a los alveolos, pero la sangre no circula correctamente por las capilares dañados. Esto genera un aumento de espacios muertos alveolar, reduciendo la efectividad de la respiración y causando hipoxia y dificultades respiratorias. La dinámica de la PEEP. El paciente utiliza la técnica de labios fruncidos durante la respiración. Esta maniobra genera una resistencia al aire aumentada la presión dentro de las vías respiratorias durante la exhalación. Esta presión positiva al final de la expiración se denomina PEP intrínseca. El beneficio fisiológico es evita el colapso prematuro de los bronquiolos, mantiene las vías respiratorias abiertas por más tiempo, facilita la salida del aire atrapado y disminuye el trabajo respiratorio, mejora la ventilación alveolar y el intercambio gaseoso. Control de la respiración y ejercicios. La adaptación de los centros respiratorios. En condiciones normales, los centros respiratorios ubicados en el bulbo raquídeo y la protuberancia responden principalmente al aumento del dióxido de carbono. En pacientes con EPOC existe retención crónica del dióxido de carbono, por lo que el sistema nervioso se adapta y los quimiorreceptores centrales disminuyen su sensibilidad al dióxido de carbono. Como consecuencia, él deja de ser el principal estímulo respiratorio. O sea, el dióxido de carbono, al aumentarse, ya no es un principal estímulo para que uno respire. El organismo depende principalmente de la disminución del oxígeno en sangre. O sea, entre menos oxígeno tengamos, necesitamos más respirar. Este mecanismo se denomina impulso hipócrita respuesta al esfuerzo. Durante la marcha, el paciente aumenta su frecuencia respiratoria de manera ineficiente debido a varias alteraciones fisiológicas, cuyas son fallos del control ventricular, obstrucción bronquial que limita el flujo aéreo, atrapamiento de aire dentro de los pulmones, disminución de la elasticidad pulmonar y debilidad de fatiga de los músculos respiratorios. Aunque el paciente respire más rápido, la ventilación no es efectiva porque aunque el paciente respire más rápido, la ventilación no es efectiva porque gran parte del aire no participa correctamente en la interacción del cambio gaseoso. Esto ocurre fatiga, disnea, intolerancia al ejercicio y baja oxígeno tisular.
Mecanismo de caja torácica. El tórax en tonel ocurre por hipersuflación pulmonar crónica. Los pulmones permanecen constantemente expandidos debido al atrapamiento del aire. Como consecuencia, como consecuencia, aumenta el diámetro antero-posterior del tórax, las costillas se ponen horizontales y el diafragma se aplasta. Normalmente el diafragma tiene forma cupular, lo que permite generar una contracción efectiva. Sin embargo, al estar aplastado pierde ventaja mecánica y disminuye su capacidad para ejercer presión. Esto provoca mayor trabajo respiratorio, fatiga muscular y resistencia superficial e ineficiente. Interacción de corazón-pulmón. Durante la expiración forzada, el paciente genera alta presión intratorácica para expulsar el aire atrapado. Esta presión comprime las fosas cardíacas y los grandes vasos sanguíneos, especialmente las venas que retornan la sangre al corazón. Consecuencias fisiológicas: disminuye el retorno venoso al ventrículo derecho, se reduce el llenado cardíaco y disminuye la carga cardíaca. Esto puede provocar fatiga, intolerancia al ejercicio, mareos y menos oxígeno corporal. Situaciones relacionadas con el intercambio gaseoso. En el existen inflamaciones crónicas de bronquios, bronquiolos y alvéolos. Estas alteraciones, la barrera hematogaseosa, estructura encargada de permitir el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre. Las principales alteraciones son engrosamiento de la membrana alveolo-capilar de alvéolos, exceso de moco e inflamación de bronquios. Esto produce hipoxemia, retención y aumento de la dificultad respiratoria. Como resultado, el oxígeno dificulta más lentamente a la sangre. El dióxido de carbono se elimina con dificultad y disminuye el oxígeno en sangre. En conclusión, el POC es una enfermedad compleja que afecta la ventilación, el intercambio gaseoso, mecanismo de respiración y de las funciones cardiovasculares. El tabaquismo genera daño estructural progresivo en las vías respiratorias y alveolares, alterando la limpieza mucosa, el surfactacto y las difusiones gaseosas. Además, el atrapamiento de aire y la hiperinsuflación pulmonar afectada las funciones de diafragma y del corazón.